Hola, soy Juan y de vuelta. Vamos a ver un poco de impuestos porque es necesario que sepas un poco, no mucho, pero un poquito de impuestos para orientarte cómo usar tu gestor Max. Seguramente hayas escuchado que en Argentina tenemos muchos impuestos y que son muy complicados y demás. Y bueno, es cierto, hay muchos impuestos. Esta lista que acá hice son muy poquitos de todos los que hay. Son los que generalmente el 80% de nuestros clientes tienen que presentar. Lo que te permite Gestor Max es, de vuelta, voy a repetir esto, cargar tu información, tus compras, tus ventas, tus financieros, lo que sea, los archivas y puedes controlar tu información de modo tal que podés enviarle al contador, que es quien va a presentar todos estos impuestos, la información controlada y con el mínimo error posible. El contador es quien va a decidir o quien te va a asesorar sobre qué impuestos tiene que pagar tu empresa. Vas a tener ciertos impuestos, así a grandes rasgos, tenés ciertos impuestos que ya te vienen determinados. Por ejemplo, no sé, un impuesto inmobiliario, una patente, por ejemplo, impuesto automotor. Esos impuestos no los tiene que calcular mes por mes el contador, sino que ya te los calcula ARBA, te los calcula FIP, vos simplemente los pagás. Ese es un tipo de impuestos que no hay que el contador no participa activamente en el cálculo del impuesto. Y después vas a tener otros impuestos, como por ejemplo IVA, que el contador sí, mes a mes, tiene que hacer una serie de cálculos, qué sé yo, contrastar información, comparar que sea real, y ahí te va a dar un saldo a pagar que vas a pagar. Generalmente nosotros vamos a tratar los impuestos del segundo tipo, aquellos impuestos que surgen de algún cálculo, y vos vas a sacar la información de tu gestor Max. Y te vamos a aportar nuestra experiencia de cuál es el mejor modo de hacerlo, que seguramente te vaya a servir. Y cada empresa es distinta. Entonces, esta lista de impuestos que vos tengas que presentar va a variar seguramente dependiendo del tamaño de tu empresa, qué actividad ejerza y muchos otros parámetros. Esto te lo va a decir el contador, qué impuestos vas a pagar. Y estos son generalmente los que tiene una típica empresa agropecuaria de Argentina. El 80% de nuestros clientes se topa con alguno de estos impuestos. Por lo general, impuesto a las ganancias, IVA ingresos brutos, no escapa nadie, estamos todos alcanzados por ellos. Cuando digo todos me refiero a las empresas que usan Gestor Max, no a las personas. Entonces, tu contador te va a decir en qué impuestos entras, qué impuestos tenés que presentar, los va a presentar él con la información que vos le des y te vamos a mostrar cuál sería el mejor modo. Ese sería el resumen. Y por ejemplo, la mayoría de las empresas argentinas presentan un balance anual, que es una vez por año. Se hace algo que se llama estados contables, que lo hace el contador, seguramente lo hayas escuchado por ahí. Y se divide la vida de la empresa en un año y cada un año se presenta un balance anual de dónde surge el impuesto a las ganancias. ¿Bien? ¿Qué pasa? Acá vamos a diferenciar si sos persona física o persona jurídica, vas a presentar sí o sí el balance anual o el impuesto a las ganancias, eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, luego tenemos IVA y CITI, estos dos van de la mano. Tenemos ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos brutos. Y podemos tener retenciones que estamos obligados a calcular, retenciones que estamos obligados a practicar cada vez que hagamos un pago. Entonces, ¿a partir de qué va a liquidar el contador o la contadora los impuestos? A partir de balance, mayor y subdiarios y alguna que otra exportación impositiva de TXT, de percepciones, de retenciones, etc. Pero como regla general, acordate bien de esto, por eso te lo pongo en mayúscula, que vos lo que vas a usar va a ser, lo que tenés que controlar que esté bien, va a ser tu balance, tu mayor y tus subdiarios. Eso no puede fallar. Y todo esto se va acumulando por fecha de alícuotas, que son las fechas en las que se cargan los comprobantes para los impuestos, para las liquidaciones impositivas. Generalmente, seguramente ya lo hayas visto en el curso 1, vas a tener una fecha que es la fecha del documento, que es por ejemplo la fecha de emisión, la fecha que está escrita ahí en una factura de compra, y vas a tener la fecha de alícuotas, que es la fecha en la que vos decidís que la vas a incluir en las liquidaciones impositivas. Entonces, acordate de estos tres, balance, mayor y subdiarios, más algún que otro TXT de exportación impositiva, como puede ser el CITI, que es una forma especial de presentar los impuestos, y con eso ya estarías, acordátelo bien. Vamos a ver por arriba el primer impuesto que tenemos, que es el impuesto a las ganancias.
Esto vamos a diferenciar entre las sociedades, ¿sí? Las personas jurídicas que van a tener un balance anual, y las empresas unipersonales, las conocidas como personas físicas, que van a tener una declaración jurada de impuesto a las ganancias por año y no van a presentar ningún balance anual, ¿sí? Entonces, si somos una sociedad, presentamos un balance por año y de ese balance, de los números de esos estados contables, va a surgir nuestro impuesto a las ganancias. Y si somos persona física, vamos a tener una declaración jurada de impuesto a las ganancias por año y no hacemos balance anual. Entonces, en ambos casos vas a tener una fecha de cierre, que es la fecha en la que dividimos la vida de la empresa, ya sea unipersonal o no. Vamos a dividirlo en un año y, por decirlo de algún modo, acumular las operaciones que hubieron entre esos años. Y a partir de eso, perdón, entre esos años no, entre ese año, entre por ejemplo enero y 31 de diciembre, vamos a acumular todas las operaciones que hubieron y a partir de eso se va a, ¿cómo decirlo?, calcular el impuesto a las ganancias según lo que te diga tu contador. Entonces, vos le tenés que brindar la información correcta para que lo calcule bien y sea acorde a la realidad y cierre bien el balance anual y tenga correctamente los saldos. ¿Cómo va a sacar la información de GestorMax el contador o la contadora? Balance y mayor. Esto es lo que va a usar para ver saldos de cada cuenta. A través del balance ve los saldos y a través del mayor ve los movimientos de cada cuenta y va a utilizar el plan contable. Bien, siempre a efectos de las liquidaciones impositivas se va a utilizar el plan de contabilidad y no el plan de gestión. El plan de gestión vos lo usás para analizar la empresa como vos quieras, con tus normas. Generalmente son las normas CREA, por ejemplo, si sos agropecuario. Pero ese es otro mundo. Acá utilizamos el plan de contabilidad. Si llegás a tener una sociedad, es decir, si la sociedad usa GestorMax, vas a tener una fecha de cierre, que va a ser la fecha de corte en la que vos, en la que el contador, mejor dicho, cierre balance. Entonces, esa fecha de cierre es importante y, por ejemplo, puede ser 30 de junio, ¿sí? No necesariamente va a coincidir con el año calendario. Si sos persona física, sí, tu fecha de cierre siempre es el 31 del 12. Pero si una sociedad está usando GestorMax, entonces para sus impuestos puede utilizar otra fecha de cierre. Por ejemplo, como te decía, 30 de junio, 31 de marzo es arbitraria y se pone en la constitución de la sociedad, viene definida esa fecha y es siempre la misma. Es decir, por ejemplo, el 30 de junio de cada año yo sé que tengo que hacer un cierre y preparar la información para el balance anual, que se va a presentar, bueno, esto depende mucho de cuándo diga la FIP, pero se puede presentar a partir de la fecha de cierre. El contador puede tener, como que te diga, 4 o 5 meses para prepararlo y hacer las presentaciones correspondientes. Entonces, resumiendo, el impuesto a las ganancias es un impuesto relativamente complicado de calcular porque tiene que agarrar todas las operaciones de la empresa. El contador agarra todas las operaciones de la empresa y también agarra, y sobre eso hace unos cálculos, qué sé yo, agarra alícuotas, qué sé yo, deducciones, etcétera, 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 y te va a dar un impuesto a pagar, que los anticipos, se pagan anticipos también durante el ejercicio, anticipos de ganancias, que esos anticipos, como ya los pagué, voy anticipando el impuesto que al final me va a dar a pagar. Entonces, esos anticipos y las retenciones de ganancias que me hagan los proveedores se van a descontar del impuesto a pagar. Es como si fuesen un pago para la empresa. Eso igual después lo vamos a ver en más profundidad, son las retenciones de ganancias, lo vamos a ver luego también. Mira, acá yo tengo un modelo que te voy a mostrar de un estado contable que se hace una vez por ejercicio. Y esto es, por ejemplo, tiene una carátula, tiene un estado de situación patrimonial, tiene un estado de resultados, un montón de números y tiene muchas hojas. Estado de evolución de patrimonio neto, tiene muchas hojas, es bastante largo y es una obligación que hay que hacer, que el contador hace una vez al año y la puede hacer con la información que vos cargues en tu GestorMax a partir de balances y mayores. Eso es todo lo que tenés que saber y está bueno saber más o menos cómo se ve. Luego tenemos el IVA. De este sí que creo que no escapa a nadie, siempre vas a tener IVA que liquidar. Es una vez por mes, la periodicidad es mensual. Por ejemplo, el IVA de julio vence en agosto, es decir que, imaginemos el IVA de julio, van a ser todas las operaciones, mis compras y mis ventas, que yo haya tenido desde el 1 de julio hasta el 31 de julio. Y
el contador va a hacer el cálculo y va a presentar, por ejemplo, el 20 de agosto. Siempre vence un mes para atrás. En agosto vence el IVA de julio y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el 20 de agosto el contador va a hacer los cálculos, va a presentar el IVA, que viene de la mano con el CITI, que vamos a ver más adelante, y te va a dar un número a pagar, o a veces si sos agropecuarias, una empresa agropecuaria, se paga anualmente, con lo cual no vas a tener un IVA mensual a pagar, pero bueno, el IVA en el fondo es mensual. Lo importante acá es que vamos a tener crédito fiscal, que van a ser mis compras, mi IVA compras, débito fiscal, que va a ser mi IVA ventas, esto es medio simplificado, no importa. Más o menos acordate que las ventas tienen débito fiscal y las compras tienen crédito fiscal, eso es lo importante. Vamos a tener también percepciones y retenciones de IVA, que de vuelta, todo lo que es percepción, retención, a vos ya te tiene que sonar a que son pagos. Entonces, del IVA que me dé a pagar el IVA de julio, voy a descontarme los pagos que yo ya hice. Es decir, las percepciones y las retenciones de IVA que sufrí, que me hicieron. La columna vertebral de todo esto, lo que vos le vas a pasar al contador va a ser el subdiario de compras y el subdiario de ventas. Eso vos lo vas a controlar mes a mes y lo vas a sacar de vuelta por fecha de alícuotas, vas a acumular las compras, las ventas, las retenciones y las percepciones, y tu contador o contadora va a presentar IVA, y eso es todo, básicamente. Conjuntamente con el IVA se presenta el CITI o libro de IVA digital, que viene más adelante. Acá tengo un ejemplo muy simplificado de una declaración jurada de IVA. Imagínate que este es el IVA de julio. Entonces, agarro y lo que paga IVA es el débito fiscal. Bien, son todas mis ventas. Yo vendí por 200 pesos, tuve 42 pesos de IVA, ¿sí? Y esto sería mi débito fiscal. ¿Qué pasa? Yo cuando vendo por 200 más 42 de IVA. Esos 42 yo los cobro. Entonces, ¿qué pasa? Esos 42 pesos no son míos, son de la FIP. Imagínate que yo los guardo en una cajita y después se los tengo que dar a FIP, porque eso es IVA débito fiscal. Entonces, esto, el débito fiscal de cada mes, me va a generar mi impuesto a pagar, mi IVA a pagar. Y por otro lado tenemos restando el crédito fiscal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo compro algo, tengo una factura de compra, y esa compra me vino, por ejemplo, compré un mate, 2 kilos de galleta, lo que fuese, y eso me salió 100 pesos más 21 pesos de IVA. Entonces ese IVA yo lo estoy pagando, esos 21 pesos no corresponden a lo que yo compré en sí mismo. Por eso me lo descuento del débito fiscal que yo compro de las ventas. Entonces, acordate, débito fiscal, IVA ventas, crédito fiscal, IVA compras. Eso da un saldo, que en este caso, por ejemplo, es de 21 pesos, ¿sí? 42 menos 21 te da 21 pesos, que este es el saldo, se conoce como el saldo técnico, saldo de primer párrafo de IVA, y es eso, débito fiscal menos crédito fiscal. También acordate que tanto el débito fiscal como el crédito fiscal de cada mes va a surgir de los subdiarios de compra y subdiarios de venta que vos vayas preparando mes a mes con las facturas de compra y facturas de venta que te vayan llegando. Pero ¿qué pasa? Yo estos 21 pesos luego no se los voy a pagar a FIP. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron retenciones, tuve retenciones sufridas y tuve percepciones sufridas que me van a jugar a favor mío, es decir, va a ser menos impuesto a pagar. De todo el impuesto a pagar que me dé, del saldo técnico del primer párrafo, voy a descontar las retenciones y percepciones. Estos 18 pesos, 15 pesos más 3 pesos, se llama saldo de segundo párrafo de IVA. Eso lo vas a acumular en una cuenta contable, es un poco más complejo, lo vamos a ver luego en algún videito de asiento de devengamiento de impuestos, pero acordate que retenciones sufridas y percepciones de IVA sufridas son el saldo de segundo párrafo. Estos 18 pesos serían tu saldo de segundo párrafo de cada mes. Y finalmente, imagínate que en julio nos dio 21 pesos que le debíamos a FIP, pero nos retuvieron por 18, entonces finalmente el IVA a pagar es de 3 pesos. Estos números son orientativos, obvio que nadie paga 3 pesos de IVA, ya quedó desactualizado el número, pero es meramente teórico. Y esto se hace, esta declaración jurada se hace una vez por mes, todos los 12 meses del año. No hay vuelta que darle. Conjuntamente con este impuesto al valor agregado, con este IVA, se presenta el CITI o libro de IVA digital. En este momento justo estamos en la transición entre el CITI y el libro de IVA digital, así que podés estar presentando cualquiera de los dos.
en el fondo es más o menos lo mismo, es un detalle de las compras y ventas de cada mes, ¿sí? De todo este crédito fiscal IVA compras de julio y este débito fiscal IVA ventas de julio, le tengo que informar a FIP en una lista, factura por factura, cómo se conforma cada número. Es decir, si yo tuve 42 pesos de débito fiscal, bueno, la FIP me pide que le desagregue línea por línea cómo se conforman esos 42 pesos. Por ejemplo, por 3 facturas de venta a tal persona. Entonces, tengo que desagregar cada numerito y me tiene que coincidir el CITI con el libro de IVA digital. Perdón, el CITI o el libro de IVA digital con la declaración jurada de IVA. Bien, este CITI, libro de IVA digital, es informativo, no tiene ningún impuesto, ¿sí? El impuesto que se paga es el IVA. Y conjuntamente, el CITI lo que hace es detallar como si fuese una explicación del IVA de cada mes. Es solo informativo. Y utilizamos las exportaciones, utilizamos 4 archivos TXT, que es el que el contador va a usar para presentar este CITI o libro de IVA digital. En un video más adelante te voy a enseñar cómo comparar tu subdiario de IVA compras, IVA compras e IVA ventas, que es el que va a agarrar el contador para liquidar el IVA, con los TXT del CITI o libro de IVA digital, para que no haya inconsistencias entre los dos y ya le entregues la información al contador con monio y él tenga que presentar y le saques el mayor provecho a tu gestor Max. Bueno, después tenemos el impuesto que es ingresos brutos. Es un impuesto de vuelta mensual sobre las ventas. Entonces, si te da mensual y a ventas, ya te puedes ir orientando que lo que vamos a usar es el subdiario de ventas. De vuelta, como en todos los impuestos, las percepciones y las retenciones son como pagos, cuentan como pagos y te los vas a descontar del impuesto a los ingresos brutos a pagar de cada mes. Y es simplemente el contador lo que hace, lo calcula el contador obviamente, pero agarra las ventas del mes, lo facturado en julio por ejemplo, y le aplica una alícuota y eso es lo que te va a dar a pagar. No se le descuenta nada. Bien, es provincial, por lo que puede haber ingresos brutos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Arba, que es provincia de Buenos Aires. Hay 24 impuestos a los ingresos brutos porque hay 24 provincias. Y si tu empresa tiene actividades en más de una provincia, entra en lo que se llama convenio multilateral, que es algo complicado y que no te voy a explicar ahora, no tiene mucho sentido. Vos tenés que saber que lo importante es que ingresos brutos se paga sobre las ventas y vas a agarrar el subdiario de ventas, nada más que eso. Luego tenemos retenciones de ganancias, que no son un impuesto en sí, sino que es una obligación que nos da la FIP, como si ya no tuviésemos muchas, pero bueno, es una obligación que recae sobre nosotros, que nos dice, bueno, cada vez que hagas un pago, evalúa si corresponde que le retengas ganancias. Es decir, de 100 pesos que vos tengas que pagar por una factura de compra, cada vez que tengas que pagar, evalúa según ciertos parámetros si corresponde o no retener y, ¿cómo sería? Quita de esos 100 pesos una cantidad, por ejemplo 10 pesos, y dáselo a la FIP. Y para eso, el sistema GestorMax provee el cálculo automático y la exportación a Sicore, que es el canal a través del cual el contador va a informar todas las retenciones de ganancias quincenalmente. Es decir, vos le vas a tener que pasar a tu contador del 1 al 15 de cada mes, le pasás, bueno, hice todas estas retenciones, tuqui, te paso el TXT del Sicore, que es un detallecito de todas las retenciones que hice. Y del 16 al 30 o 31 o 28, dependiendo los días del mes, te acumula todas las retenciones que hiciste por los pagos que caigan en ese mes. Entonces, esa sería la mecánica, es quincenal y no es un impuesto en sí, sino que es una obligación que me pone la FIP de cada vez que pago, quitarle un importe y dárselo a la FIP en vez de pagar lleno, digamos, pagar por el importe total. Acá tengo un pequeño esquemita, si querés puedes ponerle pausa y mirarlo, si no, no es tan importante, no te marees mucho, pero es un poco complicado. Mira, imagínate que esta es la empresa que usa, tu empresa, la que usa GestorMax, y tiene que hacer un pago por 124 pesos. Entonces, esta obligación de retener ganancias se pregunta, bueno, ¿tengo que retener? El sistema te pregunta, sí. Te va a calcular una retención el sistema, por ejemplo 10 pesos, y eso vos se lo vas a pagar a FIP en vez de a tu proveedor. Entonces el proveedor recibe 114 pesos por transferencia bancaria, por ejemplo,
y estos 10 pesos luego tu proveedor se los va a tomar en su declaración jurada de ganancias para pagar menos impuesto. Entonces la lógica de las retenciones es que se descuentan del pago con fecha del pago. Siempre van muy asociadas todo a lo que es pagos y cobros. Distinto, por ejemplo, mira, acá tenemos una percepción, no tiene nada que ver, pero te adelanto que teóricamente una percepción suma en una factura. Cada vez que yo, como si fuese un IVA, algo así. Cada vez que yo vendo, le adiciono IVA y si corresponde a alguna percepción de IVA o de ingresos brutos, que también cuenta como este pago a cuenta, esta deducción que luego me puedo hacer en el impuesto a pagar. Pero bueno, como concepto, tómate que se descuenta del pago, se le paga menos al proveedor, la diferencia se le paga a FIP. Con eso ya estaríamos. Y lo mismo con las retenciones de ingresos brutos, también son quincenales. En vez de AFIP se paga a cada organismo recaudador de cada provincia. Va a haber 24 organismos recaudadores. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es ARBA y en la ciudad de Buenos Aires es AGIP. Y cada régimen es distinto. Estos son los más habituales en nuestros clientes. El 80% de nuestros clientes utilizan este régimen. Así que si sos agente de retención o de percepción de ingresos brutos, vas a poder tener tu proceso administrativo dentro de GestorMax. Luego te vamos a explicar cómo usar cada uno de estos impuestos, te vamos a explicar cómo controlarlos y cómo exportarlos desde el sistema GestorMax. Bueno, espero que te haya quedado claro, espero no haberte mareado, porque nos marean a todos. Los impuestos en Argentina son mucho lío, la verdad, y hay muchos, y son complejos. Así que a acostumbrarse. Nosotros te vamos a dar el método más simple que nosotros creemos para que tengas toda tu información controlada y puedas dársela al contador para que ya la presente así derechito. Y te invito a ver los próximos videos.